vamos a obtener los valores de las sumas 1 entre n al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, etc. Es decir, en general, 1 entre n a la 2m, para m un número natural, sumado desde 1 hasta infinito. Si se dan cuenta, el caso cuando el exponente vale 2, es decir, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada, es el famoso problema de Basilea, el que resolvió Euler hace muchos años. Entonces hoy vamos a encontrar una formulita que nos permita resolver no solo el del cuadrado ni el de la cuarta, sino el de cualquier exponente positivo par. Entonces, vamos para allá. Lo primero que se hace es definir una función muy ingeniosa. Me parece que Euler fue el que lo hizo. Entonces, fíjense, definimos la función e a la menos x más e a la menos 2x más e a la menos 3x y así. Así me sigo con todas las potencias negativas. Más, ahora van las positivas empezando con el 0. Entonces sería e a la 0 sería 1 más e a la x más e a la 2x más e a la 3x y así me sigo. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos mi función f y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico a f por e a la x? Pues este va a subir 1, entonces e a la menos x más x es e a la 0, o sea 1. Este va a subir 1 también, entonces me va a quedar e a la menos x y todos se van a recorrer 1, ¿no? Todo este infinito igual va a subir 1. Luego 1 por e a la x pues va a ser e a la x, e a la 2x y así. Y de este lado todos van a aumentar en 1, ¿no? Pero pues fíjense que esta función y esta son la misma, ¿no? Todo a partir de aquí tengo lo mismo que tenía acá, el 1 es este 1 de acá, y a partir de aquí tengo lo mismo que tenía acá. Entonces estas dos funciones son iguales, de forma que tengo que e a la x por f de x es igual a f de x para todo número real x. Y esto lo que implica, siempre que se dé esta igualdad, si se dan cuenta, siempre que tenga un número real distinto de 0, esto va a ser distinto de 1. Entonces para que se dé esta igualdad, pues necesariamente tiene que pasar que f de x tiene que ser la función 0. ¿No es cierto? Si no, no se daría esta igualdad para todo x en los reales. Simplemente para x igual a 1, para x igual a 0, perdón, se da. Pero, pues, por ejemplo, para x igual a 2 ya no se cumple, ¿no? Si esto es distinto de 0. Entonces tiene que ser f de x igual a 0. Bien, entonces, dicho eso, podemos escribir lo siguiente. Que nuestra función f de x, definida como e a la menos x más e a la menos 2x, bla, 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 más 1, más e a la x más e a la 2x, todo, es igual a 0. Bien. Entonces, vamos a empezar a jugar con esta expresión. Primero que nada, si la integramos, ¿qué vamos a tener? Que la integral de f de x con respecto de x va a ser igual a la integral de 0 con respecto de x, ¿no es cierto? Y la integral de 0, pues es una constante. Va a ponerse 1. Bien, ahora, ¿qué pasa con la integral de f de x? Pues la integral de f de x sería la integral de todo esto, que sería la integral término a término. Entonces vamos a integrarla, creo que no está complicado hacerlo mentalmente. Sería la integral de e a la menos x, pues es e a la menos x entre menos 1. La integral de e a la menos 2x, pues e a la menos 2x entre menos 2. Y así, ¿no? El término general va a ser e a la menos nx entre n. Así me voy. Luego la integral de 1 pues va a ser x. La de e a la x entre 1. E a la 2x entre 2. Y así me voy con todos, ¿no? Entonces, esta es la integral de f de x. Y por la igualdad de arriba, esto va a ser igual a una constante C1. Bien. Pero ahora esto no es suficiente porque yo quisiera ver cuánto vale esta constante. Entonces, lo que me conviene hacer aquí es integrar, pero obteniendo con una integral definida para que me dé, digamos, para que me dé un valor numérico, ¿no es cierto? Y poder definir C1. Ahora fíjense, aquí me va a servir de algo. Por ejemplo, si yo integro de A a B, pues aquí me va a quedar unos numerotes bien feos, ¿no? Entonces me conviene tener unos límites de integración para los cuales esta integral se me haga bonita. Entonces fijémonos que si yo integro de 0 a 2pi la función e a la mx entre n, con m y n en los enteros sin el 0, ¿no es cierto? ¿Esto qué me da? Pues esto va a ser e a la mx entre n por m, ¿no? Evaluado de 0 a 2pi. Y ahora esto sería e a la 2pi, es lo mismo por la fórmula de Euler, es lo mismo que coseno a la 2pi. Y coseno de 2pi es 1, ¿no es cierto? Entonces
e a la x a la m evaluado en 2pi es lo mismo que decir 1 a la m, o sea 1. Entonces esto por un lado me da 1 por n entre m menos, evaluado en 0, e a la 0 es 0, e a la 0, perdóname, es 1. Entonces aquí me queda lo mismo, 1 entre n por m, y entonces esto de aquí me da 0. Entonces esto es un resultado muy interesante porque me dice que todos estos sumandos son de esta forma. Entonces si yo integro esto de 0 a 2pi, todos estos se me van a cancelar. Y así voy a poder definir que es C1. Entonces, fijémonos, me voy a pasar para acá. Vale, entonces teníamos esta igualdad. Entonces, ¿qué pasa si yo integro? Yo voy a integrar de 0 a 2pi este lado. La integral abre sumas, entonces va a ser la integral de 0 a 2pi de este término, de todos estos, de todos los demás. Y fíjense que todos los que son e a la algo se me van a cancelar por la propiedad que acabamos de ver. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi. El único término que sobrevive es la x. De x, y de este lado voy a tener que esto es la integral de 0 a 2pi de c1 con respecto a x. Bien, pues esto es fácil, ¿no? Porque sería x cuadrada entre 2 evaluado de 0 a 2pi va a ser igual a c1x evaluado de 0 a 2pi. Bien, resuelvo esta integral de aquí, simplemente sería evaluar esto, sería 2pi al cuadrado entre 2, sería igual a c1 por 2pi. Paso dividiendo un 2pi, se me cancela, y tengo que c1 es 2pi entre 2, o sea, pi por i, ¿no? Entonces c1 va a ser pi por i. Entonces ya tengo, sin miedo, puedo escribir la igualdad que tengo aquí arriba, es igual a pi por i. Bien, ahorita quizá no se vea hacia dónde va, pero se va a ver muy pronto. Si se fijan, a la hora de integrar, yo obtuve en los denominadores estos números. Entonces si yo vuelvo a integrar, los voy a obtener todos, pero al cuadrado. Fíjense, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si esta expresión de aquí la vuelvo a integrar indefinidamente? Me queda la integral de esto sería e a la menos x entre 1, que lo puedo escribir como 1 al cuadrado, más e a la menos 2x entre 2 al cuadrado, ¿no? Porque aquí va a bajar un 2, se me cancela para que me quede menos 2 como el que estaba acá arriba. Así me voy. El término general va a ser e a la menos x entre n cuadrada, ¿no es cierto? Luego aquí x, pues la integral de x es x cuadrada entre 2. Luego aquí e a la x pues sería igual e a la x entre 1 al cuadrado. La de este término sería lo mismo. Y así me voy, ¿no? Ahora, integrando de este lado va a ser pi por i. La integral de pi por i pues es pi por i x. Y ya está. Y si se fijan aquí ya tengo los denominadores al cuadrado. Entonces parece que tengo el primer, digamos, simplemente con la integral, de aquí va a salir la primera suma de Riemann, la de con exponente al cuadrado. Entonces fíjense, otra vez queremos hacer lo mismo. Aquí me faltó la constante, perdónenme, más una constante. Entonces queremos definir otra vez esta constante. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Integramos de 0 a 2pi, todo este término, e integramos de 0 a 2pi todo este término de acá. De 0 a 2pi, pi por i por x, más c2 con respecto a x. Ahora aquí va a pasar lo mismo, se me van a volver a cancelar todos estos por la propiedad que vimos anteriormente, y lo único que me va a sobrevivir va a ser este. Entonces tengo que esto es x cuadrada entre 2 con respecto a x, va a ser igual a esta integral. Bien, pues vamos a hacerla. Esto sería x cúbica entre 3 evaluado en esto, es decir, sería 2pi al cubo entre 2 por 3, ¿no? Por el 2 que tenía aquí. Va a ser igual a pi por i a la x cuadrada entre 2, o sea, pi por i a la 2pi al cuadrado entre 2, más c2 por x evaluado en esto, o sea, c2 por 2pi. Y ahora simplemente con algebrita, pues ya podemos sacar cuánto vale c2. Si se fijan, puedo dividir 2pi entre todo, entonces aquí se me cancela este se me hace 2. Y tengo que c2 va a ser 2pi al cuadrado entre 2 por 3, menos pi por i por 2pi entre 2, ¿no? Esto lo puedo poner como 2pi por 2pi menos 3pi, ¿no? Menos 3pi entre 2 por 3, ¿no? Lo que hice fue multipliqué por 3 y dividí entre 3 y luego factoricé un 2pi, ya me queda esto. Y esto sería 2pi por menos pi entre 2 por 3. Y eso pues finalmente me queda que C2 sería, si se fijan,
I al cuadrado es menos 1, por menos es más, pi cuadrada, este 2 se me cancela con el de abajo, entonces me queda pi cuadrada entre 3. C2 es pi cuadrada entre 3. Entonces, la expresión que yo tenía acá arriba, esta de aquí, es igual ¿a qué? A pi por ix más pi cuadrada entre 3. Y fíjense, ya con eso sale el famoso problema de Basilea, es decir, el problema para la suma de los recíprocos de los cuadrados. Porque ¿qué tengo? Lo voy a escribir acá abajo. Tengo que e a la menos x entre 1 al cuadrado más e a la menos 2x entre 2 al cuadrado más todo eso. Más x al cuadrado entre 2 más e a la x entre 1 al cuadrado más e a la 2x entre 2 al cuadrado es igual a pi por ix más pi cuadrada entre 3. ¿Qué pasa si yo evalúo esto en 0? Si evalúo esto en 0, aquí voy a tener 1 entre 1 al cuadrado más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre n al cuadrado. Es decir, aquí voy a tener toda la suma. Aquí este se me va a cancelar, se me va a hacer 0. Y aquí vuelvo a tener toda la suma. Aquí me faltaron los puntitos, esto sigue hasta infinito. Entonces, si yo lo evalúo en 0, voy a tener que 2 veces 1 entre 1 al cuadrado más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado. Y así me sigo. Va a ser igual a esto evaluado en 0, y esto evaluado en 0 pues se me va esto y me queda la constante, es decir, pi cuadrada entre 3, y ya simplemente paso dividiendo el 2, y tengo el famoso resultado de que la suma de 1 entre n al cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito, es pi cuadrada entre 6. Ay, qué feo 6. Pi cuadrada entre 6. Y si se fijan, ¿cuál es la idea? La idea es que, siguiendo este procedimiento, pues ahora tengo esta igualdad. Si vuelvo a integrar, me van a dar ahora los exponentes de este lado van a ser negativos y de este van a ser positivos. Pero si vuelvo a integrar otra vez, me van a salir todos los denominadores a la cuarta. Y por este proceso puedo ir obteniendo cada vez todos los sumandos de esta función con un exponente par. Pero bien, yo quiero formalizar esto, es decir, yo quiero encontrar... Si yo puedo hacer esto siempre, entonces puedo encontrar una fórmula recursiva que me dé siempre los valores de la suma para todos los exponentes pares. Entonces vamos a hacer eso. Esto por supuesto se puede formalizar por inducción, pero creo que la idea intuitiva es muy clara. Entonces vean, primero, ¿qué tenemos? Primero tenemos la suma de e elevado a potencias, ¿no? Entre unos ciertos denominadores, voy a poner aquí una espiralita, elevado a la 1, ¿no? O sea, lo que me importa es esta potencia de aquí. Por eso lo estoy escribiendo tan mal. Entonces va a ser la suma de e elevado a cosas con exponentes a la 1. Teníamos que eso era igual a que a una constante, ¿no? A una C1. Luego dijimos que para definir esta constante lo que hacíamos era integrar de 0 a 2pi a ambos lados, ¿no? Se me cancelan todas las e's. Aquí como voy a tener exponente 1 voy a tener un exponente x. Entonces tengo que x cuadrado entre 2 evaluado de 0 a 2pi es igual a C1 evaluado de 0 a 2pi, ¿no? C1 por x, perdóname. Entonces, ¿qué tengo? Que x cuadrada entre 2 de 0 a 2pi es igual a C1 por 2pi. Es decir, 2pi al cuadrado entre 2 es igual a C1 por 2pi. Y ya de aquí saqué que C1 era pi por i. ¿No es cierto? Entonces ese fue el primer paso. Bien, para el segundo, ¿qué tengo? Tengo la misma suma de e elevado a cosas entre exponentes al cuadrado son iguales a C1, ¿no es cierto? Digamos, sería C1 por x, porque es resultado de integrarla de acá arriba. Entonces es igual a C1x más una C2. Ahora bien, integro otra vez para definirlo, se me van todas las e's, me queda la x, aquí hay una x al cuadrado entre 2. Nos queda, al integrar, pues me queda x cúbica entre 2 por 3, evaluada de 0 a 2pi, va a ser igual a que a C1 x al cuadrado entre 2 más C2x evaluado de 0 a 2pi. Lo que me importa aquí más bien es cómo se está obteniendo C2, ¿no? Entonces fíjense, podemos despejar, ¿no? Y tendríamos que C2, ¿qué es? Sería este término, es decir, sería 2pi al cubo entre 3 factorial, que es 2 por 3, menos C1 por
2pi al cuadrado entre 2. Y todo esto dividido por 1 entre 2pi, ¿no? Porque va a ser el 1 entre 2pi que va a ser evaluado en esta x. Entonces esta es la ecuación para el término 2. Entonces si se fijan, como ya tenemos definido C1, ya tenemos también C2 a partir de esta fórmula. Bien, entonces vamos ahora con C3 para ya empezar a generalizar. Después de esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener E elevado aquí, voy a tener términos al cubo, van a ser igual a que a la integral de esto, es decir, x cuadrado entre 2 más C2x más C3. Ahora, para definirlo, voy a volver a integrar, se me van a ir todas las x, y aquí me va a quedar una x al cubo entre 3, es decir, sería x a la cuarta entre 4 factorial, evaluado de 0 a 2pi, va a ser igual a todo esto evaluado de 0 a 2pi, integrado por supuesto, entonces sería x cúbico a la x cúbica entre 3 factorial, más c2 a la x cuadrada entre 2 factorial, más c3x, todo evaluado de 0 a 2pi, ¿no? Y para despejar c3, pues otra vez, ¿no? Sería, primero todo va entre 1 entre 2pi, que va a ser el término que se me va a poner de coeficiente aquí. Entonces va a ser 1 entre 2pi y por, de este lado voy a tener 2pi a la cuarta entre 4 factorial menos c1 por, aquí ya no es x porque ya lo definí, es 2pi al cubo entre 3 factorial más c2, bueno aquí sería como más si hubiera paréntesis, ¿no? Pero lo estoy restando, entonces menos c2 por 2pi al cuadrado entre 2 factorial. Entonces si se dan cuenta, ¿qué va a pasar cada vez? O sea, cada vez voy a integrar este término me va a quedar siempre con exponentes pares, ¿no? Los voy a integrar y estos van a ir subiendo de grado, pero siempre lo voy a tener que dividir entre el número al que está elevado, porque estoy integrando precisamente. Entonces aquí siempre van a haber factoriales. Entonces, ¿qué va a pasar ya en el término general, ¿no? Digamos para el término iésimo, igual acá, que voy a tener la suma de e a la cosas entre cositas elevado a la k. ¿Qué voy a tener? Voy a tener c1x a la k menos 1 entre k menos 1 factorial, ¿no? Más c2 por x a la k menos 2 entre k menos 2 factorial. Y así me voy a ir, hasta que el último término va a ser c a la k menos 1 por x a la 1 entre 1 factorial, ¿no? Integro, aquí se me van a ir todas las e a la algo, me va a quedar una x a la k. Entonces integrar x a la k entre k factorial, pues me queda una x a la k más 1 entre k más 1 factorial, evaluado, perdóname, de 0 a 2pi, va a ser igual a que integro todo esto, entonces todas suben de grado y se le agrega una k en el denominador, entonces va a ser c1 por x a la k entre k factorial más c2 por x a la k menos 1 entre k menos 1 factorial más el último término que sería c a la k menos 1 por x al cuadrado entre 2 factorial, más una constante. Si la constante que sale acá arriba, integrarla, pues sería esa constante, digamos la constante késima, por x, entre 1 factorial, evaluado todo esto igual de 0 a 2pi. ¿No? Y pues simplemente es cuestión de hacer el despeje de ck, ¿no? Que ya es bastante sencillo, porque tenemos que ck va a ser, acuérdense, 1 entre 2pi por esta k que vamos a evaluar en 2pi. Entonces 1 entre 2pi que multiplica el primer término, que va a ser 2pi a la k más 1 entre k más 1 factorial, menos c1 por x a la k entre k factorial, menos c2 por x a la k menos 1 entre k menos 1 factorial, menos, y así me voy restando hasta que llego a la késima menos 1 potencia, evaluado en 2pi al cuadrado entre 2 factorial. Y ya está, si se dan cuenta, aquí estamos obteniendo una fórmula recursiva para todos los coeficientes, y en todos los casos de los coeficientes pares lo que vamos a tener es que vamos a tener dos veces la suma que queremos, ¿no? Entre n a la 2m va a ser igual a su respectivo coeficiente ck. Entonces, pues así de sencillo, tendríamos que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n evaluado a un exponente par, pues va a ser igual a 1/2 de la constante en cuestión. Pues espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video. Bye.